¿La cosa qué? Cosas electrónicas, ¿Electrónica? Parlantes, esas cosas. Está bueno. Yo tengo uno ahí en casa de pago, voy a comprar uno. Ya compré este año y voy a sacar los cablecitos ahí. El megáfono, Víctor, ¿lo reparaste? El megáfono. Iba a la plaza el megáfono para hablar. Bueno, arrancamos, ¿qué les parece? Sí, también. ¿Estás arrancando? Lucas. Ya voy a comprar la terminal con Si igual no me equivoco, quedamos en la página 53. En el objetivo número 2, la importancia de hablar en lenguas. Creo que quedamos ahí, me parece. 53. Página 53. La importancia de hablar en lenguas. ¿Ahí lo tenía ¿En la anotado? unidad 2? ¿Unidad 2? Sí. Testigo de la iglesia. Tiene el 53. No. Puede copiar Cari. Estaba Cari le Qué copió. copiona Bien. que está el Cari. Qué copiona que es. No, no sé, este es nuevo, El nuevo, sí, sí, página Ah, bueno, 53. viniste el jueves pasado, Cari. Pero el jueves pasado. Yo igual dejé igual Por primera vez marqué la Objetivo marcado número donde dos. era 53. 89, cualquiera. No, no sé, a ver, prestame así para ver porque no le marqué las hojas. No, yo no sé. Ah, que dice, pero todas tienen 51. ¿Cuándo la marcaste? Sí, no, no. Detrás de los cuadritos. Sí, detrás del cuadrito, Cari. Sería... No, nunca, este es tuyo. ¿Ah? Una, dos, No, eso ya sale. Ella mezcló los dos. Esta es mi letra. Ah, ya pusimos los dos. Claro, los dos juntos puso. Se puede poner ahí en la misma carpeta. atrás de este. A ver, No, solo ¿Eh? anótame abajo. Ah, No. no, pero si querés lo puedes poner ahí también. Sí, también lo sé. en este entonces quedamos. ¿Por qué pones así? Detrás de ese, sí. Sí. Hay que no te mientes y lo pones en la bolsita. Detrás de ese, No, pues tengo que poner los números. que dice 2. La importancia de hablar en lenguas. Ah, es verdad. Como título, grandote en negro. Claro. Ahí Ah, Ahí está está. en este, claro. Ah, por eso había doblado, porque me lo quita la había leído. Ah, sí. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Amén. Así arrancamos. ¿Alguien que quiere orar? Por favor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque nos permitiste, Señor, estar una vez más, Señor, reunidos, Señor, en la casa de tus siervos, Señor, que has dispuesto este lugar, Señor, para que podamos seguir reuniéndonos. Primeramente te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, nuestras cargas del día, Señor. Todo lo que te desagrada de nosotros, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos tener, Señor, este aprendizaje, Señor, que podamos recibir, Señor, tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, Señor, y que el Espíritu Santo a través de la enseñanza pueda hablarnos, Señor, pueda contestar nuestras preguntas, Señor. Y si hay alguna petición en cada uno de nosotros, Señor, si hay algún enfermo, Señor, alguno que necesita fuerza, Señor, te pedimos que en esta clase, Señor, podamos ser fortalecidos, sanados, levantados en el nombre de Jesús. Señor, oramos por aquellos hermanos que están enfermos. Te pedimos, Señor, que les envíe sanidad en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos que están desanimados, Señor, que están luchados también. Te pedimos, Señor, que obres con poder, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Comencemos. ¿Se acuerdan de lo que veníamos hablando? Veníamos hablando sobre el Pentecostés. Los 5 hechos donde marca la Escritura que la gente empezó a hablar en lengua cuando fue llena del Espíritu Santo. De eso veníamos hablando. Y ahora el objetivo número 2 dice la importancia de hablar en lenguas. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Es donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le diese que hablasen. ¿Sí? Dice, el objetivo es evaluar por lo menos 5, que son como 10, no sé por qué dice 5, son como 10. 5 razones por las cuales es muy significativo hablar en lenguas desconocidas. Hay varias razones por las que por nosotros es muy significativo hablar en una nueva lengua, cuando el Espíritu Santo nos capacita. A.
valoramos hablar en lengua porque la Biblia lo enseña. La Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. La estudiamos para conocer a Dios y caminar con Él. John Wesley, que es uno de los principales reformadores, creo que era inglés este tipo, se compara a sí mismo con una flecha lanzada al aire. Dijo que él era un espíritu que venía de Dios y debía regresar a Dios. Veía su vida como una flecha en el aire, lanzada hacia la eternidad. Wesley quería saber una cosa, la manera de llegar al cielo. Él creía que Dios había escrito un libro para enseñar el camino. Su oración era: dame ese libro, a cualquier precio, muéstrame el libro de Dios. Cuando él conoció la Biblia, este llegó a ser el único libro por él que vivía. La actitud de Wesley es un buen ejemplo para nosotros. Debemos basar nuestra fe y conducta en lo que la Biblia nos enseña. Amén. Sabemos que nosotros nos basamos 100% en lo que dice la Biblia y no lo que dicen otros libros, lo que opina la gente o aún lo que creemos nosotros mismos. La Biblia siempre tiene toda la razón. ¿Sí? Es nuestra base de conducta, es nuestra guía. Jeremías, creo, o Ezequiel, no me acuerdo cuál de los dos, dice que es una plomada. Habla de una plomada, así como el albañil, que marca la forma recta con lo cual nosotros tenemos que caminar. Nos endereza. Cada vez que nosotros estamos medio torcidos, la Biblia siempre va a servir de esa guía para poder enderezar nuestro camino. Cuando estemos perdidos y no sepamos qué hacer, tenemos que acudir enseguida a la palabra de Dios y debemos encontrar qué tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. Dice, al estudiar la Biblia encontramos que todos los apóstoles, a excepción de Judas, hablaban en lenguas. Pablo era probablemente el más educado y el mayor de todos. Segunda de Corintios 11:23. Bajo el poder del Espíritu Santo, él comenzó muchas iglesias y escribió cerca de una tercera parte del Nuevo Testamento. Su vida fue tan santa que recomendó a los cristianos al menos 5 veces que siguiesen su ejemplo. Hay que animarse, así que seguí mi ejemplo, ¿no? Pablo lo hizo varias veces. Acá están los versículos. Este gran apóstol fue un ejemplo para nosotros en muchas formas, incluyendo en hablar en lenguas. Daba gracias a Dios porque él hablaba en lenguas más que ningún otro en Corinto. 1 Corintios 14:18. La oración en otra lengua fue la clave del ministerio de Pablo. La Biblia no enseña que Pablo haya predicado en lenguas, pero sí en oración privada. ¿Por qué? Esto lo fortalecía espiritualmente. 1 Corintios 14, 2 y 4. En aquel tiempo, cuando él estaba con otros creyentes, podía fortalecerlo. Asimismo, valoramos orar en lenguas privadamente para fortalecernos a nosotros mismos. Esto debe ser la actitud de todo seguidor de Jesucristo. ¿Para qué sirven las lenguas en primer lugar? Para edificarnos a nosotros mismos. La pregunta acá vendría a ser, ¿quién habla en lenguas? De los que estamos acá. ¿Quién habla en lenguas? Amén. 1, 2. Amén. ¿No han recibido el poder de las lenguas? 3. Bien. Las lenguas no es... ¿cómo lo puedo explicar? Es algo inexplicable. No, pero no es excluyente de que vos seas creyente o no seas creyente. La lengua es un don, es un regalo de parte de Dios para que vos mismo te puedas edificar. ¿Cómo conseguir las lenguas? Yo vengo de los bautistas, siempre lo conté. Nosotros no creíamos en el don de lengua hasta que lo recibimos. Una vez que lo recibimos, empezamos a creer en el don de lenguas. Para edificación propia, personal, en nuestras oraciones en privado, o por ahí en la iglesia cuando se está orando, a veces hablamos en lengua como edificación privada. Acá en Corinto pasaba otra cosa totalmente diferente. Ellos empezaban a gritar, todos en lenguas, todos juntos. Y nadie se podía edificar así porque no entendía nadie lo que estaban hablando. Esa es la gran diferencia que había con lo que está pasando hoy en día. Por eso Pablo habla siempre que tiene que haber un intérprete. Alguien que sepa por el Espíritu Santo interpretar cada una de las lenguas. Hay lenguas
terrenales y hay lenguas angelicales, dice Pablo. Las que pasaron en Corinto no eran en Corinto, las que pasaron en Hechos no eran lenguas angelicales, eran lenguas terrenales. Cada uno hablaba en otro idioma que no conocía. No en lenguas angelicales que hablan allá en el cielo. ¿Entiendes cuál es la diferencia? Cuando vemos y leemos Hechos, nos damos cuenta de que cada uno lo escuchó hablar en su propio idioma. O sea que las lenguas que se repartieron en ese momento eran lenguas terrenales. Si había algún griego, justo el que se paró enfrente de él empezó a hablar en griego. Si había algún ruso, el que se paró enfrente hablaba en ruso. Y así vemos acá en Hechos, que lo vamos a ver más adelante seguramente, cómo cada uno lo escuchó hablar en su propio idioma. Si vamos al versículo 8 de Hechos 2, esa es la confusión, ¿no? A mí muchas veces, hay varias personas que me preguntaron, ¿no? Y dentro de todo más o menos traté de guiarlo, porque muchos creen que en la Torre de Babel fue ahí el discernimiento de lenguas, pero no fue ahí el discernimiento de lenguas. Ahí fue la dispensación. Ahí fue la confusión de lenguas, como porque supuestamente ellos querían hacer cosas hasta, y entonces como que el Señor les confundió, le dijo, están locos, no van a construir un coso hasta el cielo, entonces fue ahí. Y porque no fue ahí en sí la llegada del Espíritu, el llenamiento del Espíritu Santo. No, porque Babel fue un castigo. Claro, por eso. A diferencia de esto, que es una bendición. Claro. Porque ahora todos empezaron a escuchar el Evangelio en su propio idioma. El día del Pentecostés, ahí sí fue el derramamiento de donde. Claro. Lo vemos entonces en Hechos 2:8, o desde el 7. ¿Lo tenemos? Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elanitas, a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. O sea que 13 idiomas, acá está marcando claramente que los 120 empezaron a hablar. Idiomas claros que la gente podía comprender. Eso es una cosa. Otra cosa ya es hablar en lenguas angelicales, que es cuando habla sobre el tema de la edificación privada. O en privado seguramente estás hablando una lengua que no es terrenal, que no va a haber un país donde la va a reconocer, sino que es entre vos y Dios. Después vamos a ver más adelante todo eso, pero en forma de introducción. Yo sé que no todos hablan en lenguas. Pablo dijo, no todos hablarán en lenguas. No es un requisito necesario esta palabra, requisito necesario para ser creyente, no. Es un don de parte de Dios. Si lo tenés, gloria a Dios, aprovechalo, orá en lengua cuando tengas que orar en lengua y deja que el Señor te ministre. Orar en lenguas, para mí, vendría a ser como desenchufar el cerebro y dejar que tu espíritu hable directamente con Dios. No tenés que pensar qué decir, no tenés que pensar por quién orar. Es un momento donde... Claro, es una intimidad. Es un desenchufe, se desenchufa tu razonamiento, tu forma de ver la vida, tus cosas, y está vos y Dios. No sabes lo que estás diciendo, pero es una conexión diferente. Eso es hablar en lenguas. Sí. Muchas veces uno puede tener el don de lengua y sabe también lo que está diciendo, tiene la interpretación también, puede ser. Y dice que tiene que haber un intérprete. Pasa que hoy no hay intérprete porque realmente no se levantan a hablar en lenguas hoy en día. En aquel tiempo, el que tenía profecía se levantaba y hablaba, la decía en lenguas. Entonces no había nadie que la pudiera interpretar. Era un griterío dentro de la iglesia. Uno estaba gritando por acá, el otro por allá y todos lo hacían todos juntos. Entonces Pablo dice, no, paren, busquemos el orden. Si alguno habla en lengua, que lo haga, pero primero que haya un intérprete. Sino que hable en su casa. Porque lamentablemente muchas veces las lenguas son tan llamativas que para llamar la atención empiezan a gritar. Y no pasa por ahí. Pasa por algo que tiene que ser espiritual. Después acá lo explica mejor todavía en el estudio. Tiene que ser algo espiritual, es una conexión espiritual entre vos y Dios. Mucha gente no lo reciba el don de lenguas, que es una demostración de la llenura del Espíritu Santo.
pero como otros tipos de demostraciones, no la única demostración. Acá el estudio hace mucho hincapié, porque es pentecostal, en hablar en lenguas y que es una interpretación de ser bautizado en el Espíritu. Es una de las interpretaciones. Porque si vos de repente sos bautizado en el Espíritu y cambiás tu vida y te arrepentís y salís corriendo a abrazar a aquella persona que odias en tu casa, ahí tenés la manifestación de haber sido lleno con el Espíritu. Hables o no hables en lenguas. Porque vos podés de repente estar orando acá. El pastor te oró, te caíste al piso, empezaste a hablar en lengua, te revolcaste, te levantaste y dijiste, che, qué frío que estaba el piso. ¿Por qué no le calientan el piso acá? ¿Por qué no barren acá? Empiezan a criticar. Entonces te das cuenta que ese tipo de manifestaciones tampoco tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Lamentablemente está muy manoseado este asunto, ya de la época de Pablo. Imagínate ahora. Pero sí, en aquel tiempo sirvió mucho como una señal de que habían recibido el Espíritu Santo. Hoy en día, ya no sé hasta dónde es una señal clara de que ha recibido el Espíritu Santo. Está todo tan mezclado. El diablo hizo tanta mezcla hoy en día que vos escuchás a alguien hablar en lenguas y bueno, gloria a Dios. Y ahora, No es que te llama la atención. Lo que está haciendo en la escuela, hoy me estaba diciendo Anto, que su hija le estaba preguntando, le dijo que Dios no existe. Ajá, Que en el colegio le está diciendo que Dios no existe. directamente. Directamente no existe. Porque le estaba diciendo, pero ¿y quién le creó a Dios? Vos decís que a vos te creó Dios, le dice ella, ¿no? Su hija a su mamá. Vos decís, ¿y cómo entonces se explica esto que vos, el espermatozoide y el óvulo, vos lo puedes congelar y después puedes hacer y crear el hijo como vos querés? Por ejemplo, con ojos claros, con todo la ciencia. Haga la ciencia. En el colegio nos están enseñando que todo es ciencia. Claro. Que no existe Dios. Ahí está uno de los grandes problemas que vienen ahora, ¿no? Querer demostrar, bueno, siempre fue a través de la ciencia a Dios. El tema es que sería bueno que saquen a un nene sin usar el espermatozoide que Dios dio y sin usar Claro. los ovarios que Dios dio. Hacerlo de la nada al nene. Entonces ahí sí te creo que vos sos Dios. Claro. ¿Entendés? Ellos no. Ellos Claro, tienen que utilizar agarrar una cosas que Dios creación de hizo. Dios. Quería explicar ella. Ellos lo pueden No, juntar. pero ¿quién le creó a Dios? Pero si Dios creó al hombre y a la mujer, pero ¿y a Dios quién le creó? Claro, genera confusión en los chicos. Están generando confusión en los chicos. Claro, eso existe por sí solo. Ese espíritu. Pero no puede decir que Dios no existe. Yo sé cómo le voy a agarrar a la maestra. No puede decir eso. Tiene que respetarla. Yo respeto lo que ella enseña, pero que no le venga a decir a mi hija que Dios no existe porque ella opina eso, la opinión Yo de Claro. le digo, tenés que prepararte antes para todas esas respuestas, están en la Biblia, le digo, ¿viste? Sí. Porque ni ella tampoco sabe, porque ella dice Explicarle. que María fue la madre de Jesús, no de Dios. Y ella decía que fue la madre de Dios. Y yo, y ella no sabe cómo explicarse. Digo, Claro. Dios mío. Lastimosamente los que nosotros... Tenés que traerla al estudio. Exactamente. Trae el estudio y yo le explico, Ahí no hay que a mí problema. como me estaba abriendo la cabeza el estudio. le digo, Porque empiezan a hacer preguntas ellos. Ajá. Mirá, me preguntó, mamá, Los Ángeles, hoy me preguntó, mamá, empiezo con el tema de las preguntas, nunca fue así ya. Mamá, ¿Los Ángeles existe? Claro que existe, mi hija le digo, claro que existe, uno tiene cada uno, le digo, pero no lo podemos ver. Y a Dios tampoco le podemos ver, y Dios existe, le digo, pero no se puede ver. Muchas veces se puede sentir, pero no lo podemos ver, le digo, y queda ella. Ya usamos el ejemplo del viento, ¿no? Claro. Lo podemos sentir por más que no lo podamos ver. Está siempre Como presente. palpar. Ujú. Hay un testimonio, ¿no? De una hermana que vieron los ángeles del Señor. Claro, y hay ángeles. Claro, a veces los ángeles se dejan ver. Eso había que estudiar angelología Depende de qué y ángel. demonología. Hay ángeles que sí se dejan ver a veces. Y lo mismo también que preguntan por qué Dios permite que los niños, siendo inocentes, sufran tanto. Por el pecado de sus padres. Pero, Bueno, yo le dije, bueno, no sé, en ese momento no sé si le dije por Sí. eso, pero sentí esa palabra me vino y le dije, así como se hereda la enfermedad, se hereda el pecado. Lastimosamente, porque yo no entiendo por qué Dios permite ese, bueno, pedirle a Él que Él te dé eso, que vos querés saber Increíble. por qué motivo, que Él te va a decir eso. Yo no tengo la respuesta, le digo. Claro. Pero yo siento que así como heredamos las enfermedades de nuestros padres, también heredamos el pecado. Todo generacional, claro, son cadenas Viene que de, no, de generación a generación. no Eso yo le estaba rompiendo, diciendo a ella, ¿no? exactamente. Si nosotros nos rompemos, nosotros mismos padres separados, si nosotros nos rompemos eso, nuestros hijos va a pasar. Claro, lo sí, mismo, claro. y porque pasan así, Y nosotros va somos padres pasando de separados que generación también en ya fueron separados y venimos y así, entonces eso son cadenas. que- uno tiene que romper ahí Exactamente. aceptando a Jesús y haciendo las cosas como Dios quiere. Exactamente.
Bueno, En seguimos. obediencia. En obediencia. ¿Dónde quedamos? La Biblia nos enseña que Pablo había predicado no nos enseña que Pablo había predicado en lenguas, pero sí en oración privada. ¿Por qué? Esto lo fortalecía espiritualmente. 1 Corintios 14, 2 y 4. En aquel tiempo, cuando él estaba con otros creyentes, podía fortalecerlos. Asimismo, valoramos orar en lenguas privadamente para fortalecernos a nosotros mismos. Esto debe ser la actitud de todo seguidor de Cristo. La Biblia nos enseña que no solo los apóstoles, sino también muchos otros cristianos oraban en lenguas. En el día de Pentecostés, todos los 120 creyentes oraron en lenguas. Hechos, versículo. En la casa de Cornelio, el Espíritu vino sobre todos los que oyeron el mensaje y hablaron en lenguas. Hechos 10, 44 y 46. En Éfeso, los 12 creyentes hablaron en lenguas. Hechos 19, 6 y 7. De este modo, la Biblia nos enseña que la iglesia comenzó con creyentes que hablaban en lenguas, cuando el Espíritu Santo los llenaba y los capacitaba. Esta práctica es muy significativa para nosotros hoy, porque la Biblia nos enseña que también lo era para la iglesia primitiva. Cuando mencionamos antes, hay más de 520 millones de creyentes hoy que valoran el hablar en lenguas porque la Biblia así lo enseña. ¿Sí? Tenemos que hablar en lengua, si Dios te da el don, el regalo, tenemos que hablar en lenguas, disfrutarlo. En forma privada, en primer lugar, después cuando estamos todos juntos lo podemos hacer y hay momentos para hacerlo y hay momentos para no hacerlo. Mientras que no molestemos al que tenemos al lado, lo podemos hacer tranquilamente, en orden y en sujeción, ¿no? Porque yo he visto en la iglesia donde por ahí, en el medio de la manifestación del Espíritu, empiezan a los gritos, empiezan a correr, empiezan a golpearse, empiezan a dar vueltas y ese espíritu apacible del Espíritu Santo se convirtió de repente en una licuadora y empezó a mezclar todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Siempre el orden de Dios tiene que estar presente, más allá de que haya gozo, alegría, pero vos te das cuenta cuando es el Espíritu y cuando no es el Espíritu. Muchas veces nuestra propia carne nos va tirando a hacer cosas que parezcan espirituales. ¿Por qué? Porque no quiero ser menos que mi hermano que sí es espiritual. Ahí ya está la carne metida. La carne me está empujando a que yo haga cosas para no quedar yo atrás, renegado, delante de mis hermanos que sí están haciendo las cosas bien delante de Dios. Si yo haría bien las cosas delante de Dios, seguramente también podría tener esas cosas si Dios quiere. Porque Él es soberano. ¿Entiende cuál es la idea? Él dice que el que desea eso, que se lo pida, que se lo da, ¿no? Uh-huh. El que desea ese don. Claro, el que desea el don de lengua se lo puede pedir al Señor. Como habíamos dicho, el estudio lo mostraba, camino a Pentecostés, con obediencia y con deseo de recibirlo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto ya al principio? Obediencia a Dios y deseo de recibirlo. El deseo de recibirlo sería estar siempre ahí atento, en cada reunión, esperando con expectativa. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que el Espíritu Santo descienda y me dé el don de lenguas. Siempre tengo una expectativa, no puedo faltar a un culto, no puedo faltar a una reunión donde se esté orando, no puedo faltar a cuando el pastor llame a orar adelante, yo voy corriendo, pues tengo la expectativa de recibir al Espíritu Santo. El fuego, Eso es según la intimidad que uno tenga, ¿no? Porque no todos, en el momento en que se habla en lengua, no todos tienen el mismo diálogo, ¿no? Eso claro. es la intimidad, o sea, la comunicación que, o sea, no sé cómo explicar. Pasa que es una comunidad tuya con Dios. Claro, Más que con toda la iglesia. ella habla de una manera, Claro. hablando en lenguas, ¿no? Ella habla de una manera, yo de otra manera, ponerle Diana de otra manera, es como que no es todo la misma. Claro, no es todo el mismo idioma, no hablamos Claro, todos por iguales. eso. No todos hablan el mismo, es verdad, las lenguas son diferentes muchas Claro. veces. Claro, por eso, a eso. Pero puede ser voy. que los pastores te impongan mano para que te diga venir el viernes, por ejemplo, que vas a recibir el don No, de no lengua. se puede. No. Y pasa que sería mandar al Espíritu Santo que el viernes tiene que estar acá presente, no va a ser cosa que falte. Hace el Espíritu Santo nunca falta el viernes. Estuve trabajando en la casa de una señora, no sé si te comenté, que dice que los pastores... ¿Sí? Me mata cuando ves contenta porque es así, ¿viste? O dicen venir a recibir la unción. Viste que dice venir al punto de recibir, venir a recibir la unción, pero uno ya está ungido. Uno ya está ungido en el Espíritu. ¿No? Lo que pasa es que esto va más a un bautismo, al hecho de una llenura. Yo te iba a pedir un globo, mira, para este ejemplo. Nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, es como un globo. Vos imagínate el globo, lo inflás. Y
El globito queda así. Entonces vos el globito te lo doy. Ese globo sería el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces el Espíritu Santo, si vos lo tenés hace mucho tiempo el globo, ¿qué pasa con el globo? Se desinfla. Se empieza a desinflar. Si vos no lo vas llenando el Espíritu Santo, se va desinflando. Llega un momento que está totalmente flaco, totalmente constrictado, dice la palabra de Dios. Ah, sí. Ya el Espíritu Santo está, pero está totalmente constrictado. O está constantemente en cada culto, en cada oración, en cada ayuno, en cada... Entonces el globo está cada vez va creciendo más en tu interior. A eso es el punto. El punto es ver cuánto estás dispuesto a soplar para que ese globo... Entonces ahí donde estás con el bautismo del Espíritu. Tenés el Espíritu lleno, la llenura del Espíritu. Porque inflaste bien el globo. Ahora si vos pecás, si vos tu lengua murmurás, si insultás, si no te sujetás, si no congregás, si no lees la palabra, si no orás, cada vez el globo se va desinflando más. Llega un momento donde el globo no te sirve para nada, porque está totalmente desinflado. ¿Y qué pasa cuando el globo está mucho tiempo desinflado así? Se empieza a pegotear. Sí, Y ya llega un momento donde lo querés inflar y no se puede. no se infla más. Así que a eso tenemos que tener cuidado. Aparte tenemos que estar consagrados también. Consagrado. Entonces el globo se va quedando inflado. A eso vendría a ser más que nada la llenura del Espíritu. En cada culto, entonces vos te vas con el globo, te vas bien fuerte, protegido. Es mejor un cambio, ponerle de vida, que hablar en lenguas. Mucho mejor. O sea, es mejor un cambio de actitud que hablar dos. Como decía Pablo, prefiero hablar dos palabras con entendimiento y... Claro, siempre es mejor un cambio de vida, un cambio significativo que hablar en lenguas. Por ejemplo, nosotros allá en Varela, un viernes me dice el pastor Alfredo, donde yo iba antes, quiero que te van a ir con vos para allá, para Varela. Digo, vamos, el viernes tengo clase, y das vos la clase. Yo siempre lo enchufo al otro, que la clase cuando aparezca uno, da vos la clase. Fuimos, hicimos una especie de culto. Entonces ministró, hay una forma espectacular, el Señor se movió, todo lleno del Espíritu Santo. Era una hermana, que es flaquita así, ¿no? Bien flaquita, bien chiquita, siempre enojada. Vos la veías siempre en la cara enojada, bien. Te saludaba así, bien, siempre así, bien quedadita, bien reservada. Sentada en un rincón, no hablaba para nada en ninguna clase, nada. Ese día, dice ella que sintió como un fuego y que algo se quebró dentro de ella. Cambió de persona. A partir de ese día, que será hace más de un mes, más de 4 clases más atrás, a partir de ese día cambió, pero totalmente. Ahora viene, te saluda, habla, gesticula, se liberó totalmente. Entonces vos te das cuenta qué pasa cuando alguien es tocado y bautizado, o ¿cómo se llama la otra palabra? Llenado por el Espíritu Santo. Ahí te das cuenta. Ella en ese culto se lloró todo, se arrodilló delante del Señor, y después, hasta el día de hoy, que nos fuimos, el viernes pasado fue la última clase, estaba re contenta, me hablaba, comentaba, charlaba. Fue, pero un cambio impresionante. Yo le dije, es impresionante el cambio en tu vida. Los pastores también le decían todo. Es increíble. Yo realmente estoy asombrado. Ahora, si lo hubiese escuchado hablar en lengua, bueno, qué lindo. El problema que yo tengo con el tema de hablar en lengua, aparte que soy bautista, y este tema a mí me cuesta horrores, es que yo vengo de una religión donde escuché muchas lenguas. Mi mamá hablaba en lengua. Satánicas. Demoníacas. Hablaba en alemán, tranquilamente y perfectamente, por la gente que decía que estaba por ahí, conocía el alemán. Te hablaba, no sé, de repente estábamos en casa así, y empezando a tomar mate, todo con mis hermanos, todo en la fiesta, y de repente vos la veías que empezaba así. Y se achicaba así, porque salía una especie de joroba, así, y empezaba empezaba la lengua. Era el demonio que había tomado lugar. Hasta que no fue libre todo eso. O sea, por eso para mí las lenguas es un tema muy delicado. Que no enseguida, uy, habló en lengua, qué bueno, gloria a Dios, vamos al Espíritu. No sabe lo que está diciendo. Claro, ahí es el tema. Por eso nosotros el Espíritu Santo nos dio. Yo quería preguntar, ¿viste? El tema de la lengua, porque vos no sabés lo que está diciendo y capaz que está. Claro, no sabés si es. Si es de Dios o si está diciendo. Acá lo dice con el Espíritu. El estudio habla un poquito sobre eso. El tema es que Dios también nos dio a nosotros el discernimiento de espíritus.
A vos hablar en lengua te tiene que traer paz. Si vos estás hablando en lengua y sentís como que No. el espíritu mismo te dice, para algo está pasando. ¿A vos mismo te puede decir? A vos mismo te puede. Sí, pues, te hace sentir. O a vos, o al que cuando estás escuchando y hablar en lengua. Ahora hay mucha gente que no habla en lengua por el miedo a eso. ¿Seré yo? ¿Seré Dios? ¿No será Dios? ¿Seré yo? ¿Entendés? O sea que por eso también, ahí está el tema. El tema es que una vez que dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz y la conocen. O sea que muchas veces nosotros tenemos que soltar la lengua y dejar que el Espíritu me diga si es de Dios o no es de Dios. Pero si soy yo. Si soy yo, Señor, perdóname, no lo quise hacer, me equivoqué, pero yo no me quiero perder esto. Porque acá dice la palabra de Dios que es de bendición las lenguas, para edificación propia. O sea, yo prefiero hacerlo, soltar mi lengua, empezar a hablar, y si el Espíritu me trae paz y calma, sé que viene de parte de Dios. Ahora si de repente es como ese gusto, ¿viste? Vos te das cuenta, algo raro hay en el ambiente. No, no es de Dios. Perdoname, Señor, bueno, volveré a intentarlo. A veces te pasa, por ejemplo, porque a mí me ha pasado que uno quiere no perder eso, el hábito, porque uno no habla en lengua cada vez que horas. Yo no hablo en lengua cada vez que horas. Pero busco eso, buscamos esa llenura y a veces empezamos a hablar lo que recibimos y por ahí sentimos que es de nosotros, no necesariamente es del diablo, pero sentimos que queremos provocar eso. Y después vienen solas, pero eso no está mal. No, no está mal. De hecho, querer provocarlo no está mal. El problema es que se han levantado escuelas de cómo hablar en lenguas. Entonces vos venís a mi clase y te digo, bueno, empezá a ver, Lala. Digan Lala. Rambo saca la basura. ¿Lala? ¿Lala? O salta la baranda. Digan Lala. Lala, tata tata. Lala, tata tata. Me deben 1000 pesos cada uno. Como un idioma, claro, pero quieren tomar como un idioma. ¿Sí? Es la escuela para eso. Le quieres tomar como aprender otro idioma, digamos. Claro, como que... Nada que ver. Guaraní. Y entra, por ejemplo, una persona y ve hablar en lengua y dice, preferiría hablar 2 palabras. Claro. Y no, porque me ha pasado que he llevado a Carmen, que ya partió con el Señor, y se asustó porque vio que todos hablaban en lengua. Ahí está el desorden, ese es el problema. Está bien, hablar en lengua es hablar en espíritu con Dios. Pero si entra alguien y ve eso, no viene más. Se va a espantar. No entiende. Yo me acuerdo que yo trabajaba en Pompeya, me tomaba el 179 para venir de Pompeya hasta mi casa, y una vez me quedé dormido. Y me desperté por allá por Pasco, re. Ay, no, pasaste largo. Me repasé. Cuando más o menos me despierto así, bajo. Y bajo justo en la puerta de una iglesia evangélica que había ahí por Pasco, no sé qué iglesia era. Y yo me dejo, pero bajé así el colectivo, estaba dormido, de mal humor porque me había pasado, y desesperado para saber cómo volver. Bajo así y casi como que quedé a la puerta de la iglesia. Y escucho así, estaban todos los gritos. Pero gritando. Me asusté, ¿sabes cómo salí corriendo de ahí? Espantado me fui. Porque no conocía nada, ¿no? Eso fue, tenía 20 años en esa época. Así que imagínate vos lo que es hablar en lengua, cómo puede ser una buena señal, pero mal usada puede ser una mala señal. O sea que yo creo que las lenguas son para cosas privadas más que nada. Yo y Dios, y prefiero 1000 veces, como decía Pablo, hablar 2 palabras con que me entiendan, hablar 100 palabras y no se entienda nada. Pero dice acá el estudio, porque es pentecostal, el estudio bien fuerte, que es muy importante hablar en lenguas. Pues es una demostración clara de que fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que hay otros tipos de interpretaciones, también tan fuertes como el hablar en lenguas, claras, de que fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Por ejemplo, esa hermana. A mí no me quita nadie como yo la veía desde siempre, pues ya siempre fue a la iglesia esa. Siempre la he visto, siempre de la misma manera, y a partir de ese día, otra mujer totalmente diferente. También el temor de Dios, el temor de no querer ofenderle, ¿no? El temor de no querer lastimar el corazón de Dios. Claro, pasa que muchas veces por ese temor tampoco estás recibiendo lo que Dios te quiere dar. ¿Entendés? A veces es mejor recibir lo que Dios te quiere dar y después si te equivocás o ves que está mal o Dios te lo marca, es mejor siempre arrepentirse y decir, bueno, perdoname Dios. ¿Se entiende cuál es la idea? No dejemos, muchas veces capaz Dios te lo quiere dar y no, porque no quiero ofender a Dios. No, porque capaz soy yo. Bueno, capaz haya un 50% de que seas vos, o un 60%, 80% que seas vos, pero capaz hay un 20% que sea Dios.
Yo no me voy a perder ese 20% de Dios por ese miedo a que sea Dios o no sea Dios. Yo lo agarro, después como dijimos recién, Claro, el discernimiento porque eso espiritual no es como mande. que alguien, como que lo haces conscientemente, va. O sea, en mi caso es como que yo me desconecto de todo. Y bueno, Acá Vanessa estudiando ponía vino a agarrar una ejemplo, tortajita, póngale una cara de amargura, no me saludaba, andaba siempre amargada y amargaba todo. Y bueno, y oramos por ella y empezó a llegar a la iglesia, No, gloria a Dios. allá a Vida Abundante, donde ella desde chica fue. Y bueno, tuvo un toque de Dios porque ella ahora me saluda, llega, hasta entra dentro de mi casa. Claro. Hoy golpeaba, ayer también, no para arreglar la lavarropa, y mamá, por el fondo. Y su carita está mejor, porque ella, de tanta mala sangre, de tantos problemas, que el enemigo, porque todo eso, le había venido un parálisis facial. Oh, mirá vos. O sea que hasta la cara le arregló el Señor. Hasta la cara. Un toque de Dios. Esos son los milagros de Dios. Un toque de Dios. De carácter. Ahí está, eso es más importante para mí. Cuando te moldea el carácter, ¿no? Te moldea todo, claro. Por ejemplo, qué sé yo, antes me decían algo o ponían algo así y automáticamente me saltaba. Pero era como que, no sé si la palabra exacta sería como que me resbala, como que me da igual. Sería así. Y eso Como que sería no la me templanza. afecta. Claro, Como que no templanza. me afecta, Como como que lo tocas de que no solo de quien viene, sino que soy consciente de que tengo que hacer la voluntad de Dios y no ofenderme, ni enojarme, ni hacerlo pasar por alto, digamos. Como que no... Cada uno está en otra cosa, siempre lo dijimos, ¿no? No, yo Estamos en otra no tengo cosa. tiempo para perder en esta... Como, ¿sabes qué me vino a la mente ahí? Fue a Beatriz. No tengo tiempo para el otro. Estoy enfocada más en la cosa de Dios, no tengo tiempo para perder en discusión, en enojo, en esas cosas. Vos hacer también lo mismo ahí. Claro, ahí está parte de todas esas cosas, ese crecimiento, ¿no? Es el fruto de Dios, del Espíritu. B, valoramos hablar en lenguas porque es una forma de orar a Dios. Primero a los Corintios 14:2 dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Orar es la manera como se habla con Dios. Así que el Espíritu Santo nos capacita para orar a Dios en lenguas. 1 Corintios 14:14. Pablo nos anima a orar en el Espíritu en todo tiempo. Efesios 6:18. Del mismo modo, Judas nos anima a edificarnos orando en el Espíritu Santo. Judas 20. Hablar en lenguas es orar en el Espíritu Santo. Para nosotros son valiosas todas las formas de oración. Una y otra vez la Biblia nos alienta a orar a nuestro Padre Celestial. Jesús dijo que es necesario orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Pablo nos dijo que debemos orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Todos los cristianos pueden estar de acuerdo que cualquier forma bíblica de oración es relevante. ¿Sería posible encontrar algún cristiano que desanimara a otros en cuanto a la oración privada en lenguas? O sea, que el que ora en lenguas, en privado, que ore. ¿Qué es lo más maravilloso que hay? No tenés que pensar qué tenés que decir, no tenés que armar oraciones. Del Espíritu. Pero que, o sea, que todos tenemos que orar, digamos, que todos, sí, no sí o sí, pero todos podemos orar. Exactamente, hay que orar, tenemos que orar todo. Todo, digamos. O en lenguas, o sin lenguas, o en silencio, o hablando. La cuestión siempre es hablar con Pero Dios. digamos, bueno, yo le voy a ir para que ore él en lengua, a ella no, a él sí, a ella no. No. Todo. Todos oramos. Algunos oramos con más capacidad, otros con menos capacidad, porque orar es la base de la comunión con Dios. Si vos no orás a Dios, Dios no te escucha. Pero así en lengua te digo yo. Sea en lengua o no en lengua, claro. Sea en Claro, lengua. porque no tenés que esperar tener don de lengua para orar porque Claro. no sabemos si oramos, si no hermano, ahí de si no venía a orar. Pues O Señor sea me que da- todos podemos hablar en lengua, digamos. Sí, todos pueden hablar en lengua. El Espíritu intercede con gemidos indecibles. dice. Pero igual los hermanos que no hablan en lengua no se tienen que sentir mal porque Claro. no hablan. No. Pero puede ser así que hay algunos que nos puedan... Hay algunos que Dios no, decide no darle el don de lenguas. Pero le da otro don, otras cosas. Claro, todos tenemos un don. El don de amor. Al pastor Alfredo no le da el don de lengua. Ajá. Yo conozco al pastor que no tiene el don de lengua y él siempre lo anhela todo, pero Dios decidió no hacerlo.
Dios le dio don de amor. Claro, Otros dones. Claro, otros dones. Hay muchos dones. Sí. No necesariamente tenemos que tener el don de Claro, lengua. bueno, es lo que... Ahí está el punto. Pero si lo tenemos, mejor. Y si lo podemos anhelar, Porque, como yo digo, a veces, ¿de qué te sirve tener el don de lengua y después como persona o como... Claro. Deja mucho que desear. claro. No sirve de nada. Pasa que supuestamente una cosa va con la otra. Sí. Para que las lenguas fluyan realmente al espíritu, tenés Entonces, que ser como una hablan, persona, no tenés que ser una persona espiritual. Entonces ahí se puede conectar. Tiene que conectar las dos cosas. Es un regalo de Dios, es un mimo de Dios, ¿no? Claro, es un don. Un don. No, mimo. Algo. Ay, Sabrina, ay, Sabrina. Ya me hiciste sentir que no estaba mimada. C. Valoramos hablar en lenguas porque edifica al creyente que lo practica. Primera, los Corintios 12 menciona 9 dones espirituales diferentes, pero el don de orar en lenguas es el único que se describe como edificante para aquel que lo practica. Cada uno de los dones que nosotros tenemos siempre es para edificación de la iglesia. Es un regalo para la iglesia. Para edificar. Tanto el maestro, el pastor, esos son ministerios. Pero cada uno de los dones que Dios nos ha dado a nosotros, siempre es para edificar al cuerpo. Pero hablar en lenguas, dice la palabra de Dios, que edifica a uno mismo. O sea que es un don para él mismo. Es el único don que sirve para él mismo. Todo lo demás son para el cuerpo. ¿Se entiende cuál es la idea? Acá en 14, en Corintios 14, primera no dice, en el 2 dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Exactamente. Es una comunicación, es un diálogo que vos tenés con Dios. Acá estamos hablando de lenguas espirituales. Muchas veces decimos, ¿por qué la iglesia no se habla en lengua? Como pasó en... No, ¿por qué no hay el derramamiento que hubo en Pentecostés hoy en día en la iglesia? Porque nunca invitamos al chino a la esquina que venga a la iglesia. Pues el chino que habla mandarín del supermercado de enfrente vendría a la iglesia, te aseguro que el Espíritu Santo haría que una persona que hable en lengua hablaría en chino mandarín para poder predicar a esa persona. Pero como no estamos haciendo eso, en nuestras iglesias viene toda gente que habla apenas español. Y apenas. Por eso no viene el don de lengua. De ese sentido como vino en ese momento. ¿Sí? ¿A dónde quedamos? Ajá. Pero el don de orar en lenguas es el único que se describe como edificante para aquel que lo practica. No es ser egoísta que los cristianos quieran edificarse a sí mismos. Judas nos dice que nos edifiquemos a nosotros mismos en nuestra santísima fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu. Judas 20. Orar en lenguas es orar en el Espíritu, por lo cual orar en lenguas es algo de mucho valor para los creyentes. ¿Ves? Acá le da mucha énfasis a orar en lengua. Ahora vos podés orar. Yo le doy tanto el valor, mismo valor, al hecho de sentarme, poner la pava, poner el mate, poner la yerba, tomar un mate y hablar con el Señor. En el lenguaje que me sale a mí. Que a estar ahí hablando en lenguas al Señor, porque de una u otra forma estoy en comunión con Dios. No digo que sea superior uno que superior el otro. Acá el informe está dando, o el estudio está dando, que es superior el hecho de hablar en lengua. Yo no lo puedo ver así. Como que le da más valor. Más valor. Claro. Yo no lo puedo ver así. Para mí es exactamente lo mismo sentarme, tomar mate. Yo siempre digo a Sabri, para mí orar es tener es comunión con tener Dios comunión con constantemente. Dios, hablar. En lengua o en tu lengua, digamos, nosotros español, digamos. El hecho es hacerlo. Hablar con Dios. Claro. Me hace acordar a mí esta mañana por Pero el como mate, te da a con el entender mate. que al tener la manifestación, ¿no?, del Espíritu Santo es un diálogo íntimo que vos tenés con Claro. Dios. Y al hablar en esa otro idioma, nadie puede saber lo que vos estás Claro. Ni siquiera vos. Eso, claro, porque Ni siquiera vos. uno sabe por eso. Porque Sí, ni no, siquiera porque- uno Claro, sabe. ni Ah, con siquiera- razón, no sé. Cuando ella habla en lengua, Claro, yo pero- practico. Pero ¿no? como la Pero- como lo que está, No como tengas lo... eso, porque Pero a veces- Hablando así lengua lo sentí... Cuando ella dijo, Claro, porque él Dios te va- repite, le digo, Dios vos te va a tenés que enseñar burlarte. Porque él repite. Pastora Marina me dijo. Claro, él lo anhela y él repite, ponele, si vos decís algo, ponele, o como hablan los pastores, ¿no? A ese tema, yo, como habla la pastora o como ella lo hace distinto a la manera que
quizás que yo tenga. Eso No dice, sé, estás yo no me ofendiendo a Dios, escucho, ¿no? Lo que hablo, lo Vos que digo. pedíselo y el Señor te lo da. No, pero él Ella habla lengua. Claro, no, pero él es como que se burla porque él es. No, la pastora dijo así. El Señor Yo sabe le que digo, está. porque él el Señor empieza, sabe que anda está rama, ayudando. no sé de eso. Le digo, no hablo en lengua, me dice. No se burla. Le digo, vos te estás burlando del espíritu ahí. No estoy burlando, el Te Señor estás sabe. burlando. El Señor sabe que habla en lengua. Karina, eso no es de buena compañía. ¿Cómo No, se pero- llama tu marido? Pero él hace eso, porque él se burla. ¿Por qué hace eso él? A ver quién se acuerda, ¿por qué hace eso él? Porque era nena. No. No. ¿Por qué hace eso él? Espíritu, el muñeco. ¿Por qué se ríe de todo? A ver, no se acuerda Es todavía. incrédulo. No se acuerda, no se acuerda. No, A ver, taller de líderes. ¿Por qué se ríe de todo? Sí. ¿Por qué era? Por eso. ¿No se acuerdan? No. ¿Cómo va a tener que hacer taller de líderes nuevo? Traigan los diplomas, lo voy a romper. Ah, ¿el temperamento? ¿Por qué se ríe? Claro, porque es flemático. Ah, El flemático se burla de todo, él no tiene problema. son malos. Ah, Claro, con porque él razón. empieza. Yo también hablo en Sí, lengua, ¿no? Le digo, pero no te. Por ejemplo, si vos El hablas Señor en no te lengua va a dar el y don de hablas en espíritu si vos castellano te a le la estás persona, burlando. ¿qué clase de Pero bueno, no lengua? sé con la intención de burlar. No. Ah, Por bueno. ejemplo, vos, Lengua Pero castellana. A ver qué dice el Huguito. Señor está viendo, digo, hablar. Pero bueno, vos hablas en lengua y hablas en castellano con otra persona. Le explicás clarito lo que estás diciendo. Ah, el intérprete lo que decía, ¿no? Claro, eso es la interpretación. Puede ser que uno sí pueda Puede ser, hablar sí. y- Para ver, intérprete, pasa que ahí está la confusión también. ¿Es intérprete de lenguas angelicales o intérprete de lenguas humanas? Vos estás hablando él en ruso y de aquella rusa, bueno, que te explicaré lo que estoy diciendo. No, por ejemplo, viste que uno a ¿Entendés veces cuál es el está punto? orando y habla en lengua. Ujú. Y habla en lengua como diciendo lo que estaba hablando en lengua, te lo dicen en castellano. Ujú. Para que vos Como que el entiendas. Señor está diciendo tal cosa. Claro, puede ser una ¿También? interpretación, sí. Claro. Ah, Tipo sí, hablando, sí. digamos, lo que Habla estás lengua, sintiendo, y después el digamos, Señor feliz. dice tal cosa. ¿No? Tipo como que estás feliz, vos estás hablando en lengua y sentís que estás diciendo eso, que estás feliz o algo No, así. no, ¿o no. Sí pero puede yo pasar me la refiero- interpretación. Lo que yo me Claro. refiero cuando uno está orando En la adelante, película por Pasión de ejemplo, yo he Cristo hay una escuchado parte que habla en lengua y habla en lo lengua escriben y- abajo lo que está. Ah, escribe abajo. Sí. traductor de Pero ya otra vez me corre. es un don el ser intérprete. También es parte del mundo. Nunca vi Un intérprete. claro, en una iglesia, nunca vi que haya un intérprete. Es lo mismo con el don de los sueños. O sea, no hay muchos intérpretes. Claro, pero un Ahí dice intérprete- también Yo que hay que tenía- orar con entendimiento también, ¿no? La Yo tenía el persona, don si de- no me equivoco, creo que interpreta varias veces ella la lengua. Tenía, ahora no. Tenías. Pero si lo tenés, es No, Pero porque- sí Bueno, pero estás, no lo he usado hace muchísimos años. A no practicar como la matemática. despertalo que queremos. No, sigan durmiendo ustedes. Que hay Sí. que orar con entendimiento, ¿no? Hay que orar con entendimiento, No también. podemos pedir cualquier cosa ahora. Ujú. Pero a veces, una vez que terminaste de orar con entendimiento y querés seguir en comunión con Dios, ahí entra el Espíritu y te lleva más allá del entendimiento. Te pide cosas como que, como dice, que no sabe. Que pide como nos conviene. El Espíritu pide como nos conviene. Pero él es como que se burla, ¿no? Se burla del Está aniversario, castigado. de la Está manifestación. Está Se burla de la castigado. manifestación. Lava de los Dios. platos una semana. Ahí está, Cari. Pastora Marina me dijo, el Señor ve que lo que estás haciendo, sabe que lo anhelaste y lo harás. Vos tenés que Pero anhelar. que vos lo anheles, no es que lo andes diciendo cualquier cosa Eso no sabe. Te digo interpretación en lengua. Mi esposa en mi casa me habla y llora. Yo lo anhelaba, ¿puedo contar esto? Sí. Yo lo anhelaba Perdón. y lloraba. No sabe cómo. Lloraba porque yo decía, Eso no yo entendés, quiero. Cari, que Habla más la fuerte. interpretación es Que yo lo anhelaba eso. Yo lo anhelaba y un día en un culto el Señor me sorprendió. Pero no es que me fuera yo, o sea, fue el Señor. Y desde ahí, bueno, yo lo anhelaba mucho, por eso el que lo anhela se lo tiene que pedir al Señor. Claro, primero. Se lo tiene que pedir. Claro, ahí tiene que estar el hambre por tenerlo. Claro. Con él lo pido ayuno. Ah. Hoy me enseñó, le digo, voy a ayunar. No, usted te voy a comprar factura, me dice. Bueno, es una manera. Es de tropiez. Sí, lo que le dije. flemático. Se ríe. No le compró la factura. No la compré para atrás, pues me puse a calentar pan en el hornito. Y agarré y manoteó uno. Le digo, no, yo corto atrás. No, ese Piedra solo. de tropiezo. No, yo lo corto íntimamente. Tu ayuno, le digo. Con frecuencia los cristianos son muy débiles
para ayudar a otros. Esta clase de cristianos son como el creyente de Hebreos 5, del 11 al 14. Estos eran débiles e inmaduros. Podían tomar leche, pero no comer alimento sólido. Formaban parte del problema en vez de ser parte de la solución. En vez de ayudar a otros, ellos necesitaban de alguien que los ayudase. Hacían que los pastores gastaran mucho de su tiempo en ellos. Eran igual que los jardines que necesitan muchos azodos para producir poco. Pero producen poco. Es peligroso ser un cristiano que no se edifica a sí mismo. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los leones casi siempre buscan el animal más débil de la manada. Pero el cristiano tiene un don invaluable que es orar en lenguas y edificarse a sí mismo. Así que podemos ser lo suficientemente fuertes para vencer a Satanás. No, a Satanás no hay que vencerlo. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios y Él huirá de nosotros, dice la palabra de Dios. Amén. No vencerlo. Ya está vencido ya en sí. Ya lo Vencido venció. por el Señor, no por nosotros. Ahora tenemos que, digamos, estar fuerte, digamos. Resistirlo. Plantado, resistirlo. Resistirlo y Él huirá de nosotros. Amén, ahí está. Y también para ayudar a otros creyentes más débiles. O sea, ves, acá vuelve a hacer mucho énfasis de que hablar en lenguas o orar en lenguas es mucho mejor para edificarse a sí mismo. ¿Ves? El estudio le apunta mucho a eso. Te edifica, ¿Sí? sí, te edifica. Pero yo creo que también hablar con palabras que el Señor y vos entiendan. Una vez me dijeron que hablar en lenguas es dejar al diablo sin entendimiento. Claro, porque ni el diablo sabe lo que estás diciendo. También parece. Y no entiende las lenguas. Y no. No es Dios. No puede leer nuestra mente, pero lo que hablamos sí. Claro. Entonces, si hablas en lengua, tampoco lo que... ¿Entiendes? ¿Qué sé yo? D. Tiene que estudiar. Te vuelve loco. Valoramos hablar en lenguas porque es una señal para los creyentes y los incrédulos. Escuchen esto. Pero los incrédulos, un lenguaje desconocido puede ser una señal de la presencia de Dios. 1 Corintios 14, 22. En el día de Pentecostés, hablar en lengua fue una señal para demostrar a los judíos que Dios estaba hablando por medio de los discípulos de Jesús. Claro, acá está hablando de una iglesia donde esto no se usaba, no era habitual, no es lo mismo que está pasando hoy en día. Hoy en día sí mucho más habitual, mucho más pisoteado, manoseado. Algo nuevo, digamos. Claro, allá era algo totalmente nuevo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces allá sí servía de señal. Hoy en día, que una persona te empieza a hablar en lenguas realmente no es una señal clara de que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Una vida transformada es una señal clara de que ha recibido el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que el pastor Eduardo Díaz siempre decía, vos vení, yo te oro, caete para atrás todo lo que quieras, revolcate como una cucaracha, pero yo el lunes cuando llame ayuno tenés que estar acá. Bien tempranito a la mañana. Si no, por más que te revolcaras como cucaracha ahí en el piso, hablar en lengua, todo lo que vos quieras, si no te sirve eso para la sujeción de estar al otro día, el lunes, a las 7, 6, 5 de la mañana en la iglesia orando, no sirve de nada. No es una manifestación clara. Por eso mismo este estudio, acá lo que dice tiene razón, pero ¿para qué el tiempo? Si lo quiero llevar para hoy en día, no me cierra. Las lenguas también son señales para los creyentes. Esto no contradice lo que Pablo dijo en 1 Corintios 14, 22. Algunas veces son señales para los incrédulos, Pablo enfatiza esto, pero también lo fueron para Pedro. ¿Cómo supo Pedro que Cornelio y su familia habían recibido el don del Espíritu Santo? Lo supo porque hablaban en lenguas. Fue una clara señal para ellos de que los gentiles habían recibido al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ahí de Cornelio? Hechos 10, de 44 al 46. Hay muchas formas en que el Espíritu obra, convence de pecado, llega a morar dentro del creyente en el momento de su nuevo nacimiento. Nos ayuda a recordar, nos da poder para testificar, pero porque es importante mostrar una señal bíblica. Sin esto, un creyente no podría discernir entre la llenura del Espíritu Santo y cualquiera otra experiencia espiritual. Por eso valoramos hablar en lenguas como una señal para los creyentes. Hoy en día no lo veo tan así. Dos pastores, a quienes vamos a nombrar Santiago y Juan, estaban hablando. Juan había sido lleno con el Espíritu Santo y disfrutaba de orar en lenguas. Santiago testificaba que una vez,
cuando él estaba orando, sintió un gran gozo en la presencia del Señor. Él creía que ese gozo era una señal de que había recibido la plenitud del Espíritu Santo. Pero Juan le comentó que eso no era la señal característica que se presenta en Hechos. Animó a Santiago a continuar buscando la llenura del Espíritu Santo. Pocos días después, Santiago fue lleno con el Espíritu Santo y habló en nuevas lenguas y rebasó de gozo. Estaba muy agradecido de que Dios hubiera dado una señal bíblica para mostrar la plenitud del Espíritu Santo. Acá había dos pastores, uno le decía al otro que había sido lleno con la plenitud del Espíritu Santo porque había sentido de repente gozo. Y no es así. El otro día hizo el gol Lanús, que tu jugador Lanús ganó, y pegué el grito, todo, tenía un gozo yo, y nada que ver con el Espíritu Santo. O sea que el gozo solo no es una señal del Espíritu Santo. Y hablar en lengua tampoco, es una señal plena del Espíritu Santo. La señal plena del Espíritu Santo es La convicción que te trae una vida cambiada. Una nueva restauración. Una restauración, un perdón, una sanidad. Bueno, sanidad tampoco. Perdón, Más que nada tiene que ver con parte del carácter de uno. La formación de uno, que forjamos nuestro carácter. Forjar nuestro carácter, empezar a perdonar que no podía perdonar, abrazar a esa persona que no la podía abrazar. Ahí está realmente las señales claras Que uno tiene el Espíritu Santo. que está el Espíritu Santo ahí, la llenura del Espíritu Santo. Puedes perdonar. Claro. Entonces ahí sí vino la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Después, como dijimos con el globo, se va vaciando. ¿Y uno lo puede tener de chico eso, Beth? Sí. Y sí, del chico Porque sí. por ahí el chico que te hagan cosas que es imperdonable para otro y uno perdona y perdona y perdona. Puede ser que de chico ya uno lo haya tenido. Y puede ser que el Espíritu Santo lo esté marcando ya. La pastora, ¿no? Era que contó de Almita que... Claro. Claro, después ya sí, una vez que tomas convicción, Claro, sí. pero tenés que aceptar a Cristo. Pues si no aceptas a Cristo, el Espíritu Santo no está. De que le había hablado. Por más manifestación que haya, No, lo que igual quiera. de chiquita era de él, así que cantaba todo en el... Claro, por ahí tuvo su puede ser. encuentro con el Señor, entonces ahí sí, a partir de ahí, hay manifestación del Espíritu, no importa la edad que tenga. Pero tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor, tiene que tener convicción Si servía en la iglesia, del pecado. tenía 7, 8 años, yo servía en la iglesia. Claro, Te va llamando, puede ser. te va trayendo, te va Puede yendo. ser. claro, te va trayendo. ¿Y los demonios también hablan lengua? Los demonios también hablan lenguas demoníacas. Yo lo escuché más El que... Espíritu Santo le entiende tan clarito lo que él habla. Y porque el Espíritu Santo es Lo paz. creo. Yo lo creo, ¿cómo no hacer lo que habla el diablo? En ese tiempo cuando andaba en tinieblas, hablaba en lengua, casi es una guerra terrible. El Espíritu Santo entendía todo. La escritora no vino. Lo desprendió, lo echó fuera. Claro. Pero el Entonces Espíritu un Santo... día, yo estaba endemoniado, me voy a acercarme al púlpito y yo digo, acá hay mucha oración, digo yo. Estaba de endemoniado, tenía unos cuantos bichos. Quería subir al púlpito y me caía en el piso y me volvía a levantar de vuelta. Era había habido una santificación tremenda. Y no es cualquier iglesia Después pasaba ya eso. te vi que no oraste más. Pero estabas a punto de... Un día o sea que yo me subí en el púlpito. Ajá. Yo ni cuenta me di. Estaba ahí arriba del púlpito. No me podían sacar del Y púlpito. lo podían sacar. Estos demonios que reprenderlo enseguida. Lo que pasa es que las personas no... ¿Cómo te puedo decir? Para defender los demonios tienen que hacer con ayuno y oración. No puedo ser. En el nombre de ¿Sabes Jesús. qué don me gustaría a mí tener? Sí. No sé si era mucho para él. Es donde entender la... La palabra. Claro, cuando vos... Conocimiento. Discernimiento. Eso que te lees 2 veces y vos entendés la significación Sí. de la palabra. ¿Qué don es? Y vos lo tenés, Huito. Vos lo Pero tenés. que tiene es un significado. Dios puso la palabra en tu corazón. Sí. Seguimos. Hablar en lengua es una señal importante. Cuando alguien tiene un negocio, como por ejemplo una peluquería, fijar un aviso o una señal afuera, esta señal no es lo que va a hacer el trabajo de peluquear a la gente, pero sí le avisa a la gente que hay un peluquero adentro. Asimismo, hay avisos y señales al frente en un restaurante, pero no es el aviso el que prepara la comida, sino que es la evidencia de que hay un cocinero en este lugar. De la misma manera, hablar en lengua es una señal bíblica que Dios escogió para demostrar que una persona ha sido llena por el Espíritu Santo.
Valoramos hablar en lenguas como una forma en que cada creyente puede cooperar con Dios. Por lo general, un milagro tiene dos partes, la de Dios y la nuestra. La parte que corresponde a Dios es la más grande, pero Él nos ha dejado una mínima parte. En algunos milagros, lo que la persona tuvo que hacer fue llenar de agua una tinaja, Juan 2, o lavarse en un estanque, Juan 9. En el bautismo, en el Espíritu Santo, la parte que corresponde a Dios es capacitar al creyente para hablar en nuevas lenguas. La parte del creyente es hablar. Lo que Dios escogió que hiciéramos, todos lo pueden hacer. Los jóvenes, los viejos, los ricos, los pobres, los educados y los analfabetos. Todos pueden hacer esta pequeña parte que Dios nos dio. Casi todas las personas pueden hablar en cualquier parte y a cualquier hora. Aún hay casos de personas mudas que hablan en lengua frecuentemente e interpretan en público. Wow. Bueno, acá nos habla, ¿no?, de que Dios nos da la capacidad y nosotros la que tenemos que usar. Básicamente. F. Valoramos hablar en lenguas como ejercicio de humildad y fe. Así como la cruz, la lengua puede herir mucho el orgullo. Para algunos, las lenguas pueden parecer más una locura que un medio de predicar a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:18. Al 25. La mentalidad humana es orgullosa. El conocimiento envanece. 1 Corintios 8:1. Pero nos sentimos humillados cuando no entendemos algo. Nadie disfruta sometiéndose a algo que no entiende. Al hablar en lenguas, el creyente más respetable cae a nivel de una persona común y corriente. Los presidentes, los profesores, los doctores, los abogados y los niños, todos pueden hablar en lenguas. La Biblia enfatiza la humildad como la clave para el compañerismo con Dios. Mateo y Santiago. Por lo tanto, ponemos en alto el valor espiritual de todas las prácticas bíblicas que enfatizan la humildad. Algunos ejemplos de estas prácticas son el sufrimiento, el lavamiento de pie, el ayuno, la oración en lenguas. Ahí están los versículos. La oración en lengua une a la humildad y a la fe. Es como si tuviéramos que caminar en el agua, pues seguramente en ese momento recordaríamos depender de Dios más de nosotros mismos. Tenemos la tendencia de confiar en nuestro conocimiento, dinero, educación, talento y habilidades. Nada de eso ayuda a una persona a hablar en lenguas. Al orar en lenguas aprendemos a depender de Dios. Recibimos el impulso de ser pobres en espíritu, lo que significa depender de Dios. La oración en lenguas es humildad y fe en acción. Acá nos habla de que hablar en lenguas es una señal de humildad. Porque vos te quedás sin conocimiento y tenés que entender que dependés totalmente de Dios para saber lo que estás diciendo, si es bueno o malo. Y que todos podemos hablar en lengua, estamos todos al mismo nivel. Lamentablemente el mundo muchas veces marca nivel y estatus de ciertas personas. Pero dice que el hablar en lengua, como lo puede hacer cualquiera, eso nos llena a todos de la humildad de ponernos todos al mismo nivel. Pero para hablar en lengua tenés que estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Exactamente. Si no, no podés. Y si tenés el don vas a poder hablar en lenguas. Pero tenés que tener el don de las lenguas. Y el don viene cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Entendés? Es una consecuencia. La lengua es una consecuencia de eso. Si no, no vas a tener ni ganas de usarla si quieres la lengua. O por ahí ya lo tenés y tenés que esperar el tiempo que se despierte. Claro. ¿No? El tiempo de manifestación. De manifestación. Ni siquiera saben los dones que tienen adentro, porque Dios ya se lo dio. Claro. No tienen que... Hay que ¿Se empezar a puede pulir. dormir los talentos a veces? ¿Cómo? ¿Te puede quedar dormido los talentos y no? Si no los usás se quedan dormidos los talentos. Están arriba de la mesa. Pero hay que usarlos. Yo veo que está como que está dormido en mi interior. Hay que buscarlo y hay que usarlo. Ahí te despertamos. Despertalo, Vito. Lucas. Yo cuando hablaba, un huevo. G. Valoremos hablar en lengua porque es un paso hacia otros dones espirituales. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Igual que las lenguas, todos los dones espirituales son incomprensibles. El que ora en lengua frecuentemente aprende a colaborar con el Espíritu. Algunos maestros dicen que hablar en lenguas abre la puerta a todos los dones espirituales. Un maestro dijo que las lenguas son la raíz
y el tallo de los demás dones. En la manera de alimentarnos, aquellos que oran en lenguas aprenden a edificar la iglesia con otros dones. Un creyente que habla palabra de conocimiento a la audiencia, primero ora en lenguas privadamente. Que de una persona que no puede hablar en lenguas privadamente, debería profetizar en público. Un paso pequeño más fácil que un paso largo. Pues acá el estudio dice que el hablar en lengua te abre la puerta a otros dones. No estoy de acuerdo. Pues si no, quiere decir que lo que no hablan en lengua no pueden hacer función de los otros dones. De este estudio, de esta parte, yo no puedo estar de acuerdo. Bajo ningún punto de vista. Yo creo que mucha gente que no habla en lengua y tiene dones maravillosos y lo está usando en la iglesia. Ahora, básicamente, si vos hablas en lengua, estás lleno del Espíritu, obviamente vas a poder disfrutar más de los dones. Van a fluir con más facilidad. Pero... Todos ahora, tenemos los dones. Ahora, como que no se entendés que si no tenés el don de lengua, como que no sos un buen creyente, algo así. Te hacen y no estoy, entender, no, nunca. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que entiendo. Para mí, nada más lejos de la realidad eso. Y por la Biblia no cita ni un versículo que diga tampoco. Claro, no se basa, ¿viste? No citó ningún tipo de versículo. Eso me llama la atención, no cita ningún versículo. Pero pasa que este estudio es bien pentecostal y pentecostal es el hablar de lengua, es muy importante. Claro, no sé como que los judíos, ya todo estructurado tiene que ser la cosa, me parece. Tenés que leer con pinza. La tenés que ver con pinza, pero yo lo dije, este estudio no lo preparé yo. Ah. Por eso mismo yo les digo la parte donde yo no estoy de acuerdo y te digo por qué no estoy de acuerdo. Vos no tienes el sentir igual de que yo cuando leí esta parte me dije... Te choca, ¿viste? Sí. Por eso yo cuando te pregunté acá también que decía atrás que decía hablar en lengua es una señal bíblica que Dios escogió para demostrar que una persona ha sido llena del Espíritu, como que tenés que estar lleno del Espíritu Santo, por eso yo también Pasa que Claro. no escogió nada que ver. Pasa que por Dios primera ya vez. escogió del cuando- vientre de nuestras madres nosotros directamente. Pasa que habla de, no habla de salvación, Claro. habla de llenura del Espíritu, son dos cosas diferentes. Ah. Una cosa es el poder para trabajar para el Señor, y otra cosa es la salvación. Claro. La salvación es que vos aceptás a Cristo, Cristo te da de su Espíritu Santo y sos salvo, punto. Después tiene todo lo demás del trabajo para el Señor. Cómo vas a servir al Señor, con qué poder, con qué fuerza, con qué vas a testificar. Entonces ahí sí viene la llenura del Espíritu. Más cerca estés del Señor, más lleno del Espíritu estés, con más gozo y más, no más poder. Pues si no dependería de nosotros, y no depende de nosotros, depende de Dios. Claro. Pues es un regalo de Dios. Claro. Pero sí lo vas a hacer con más gozo y con más fuerza. Porque es una respuesta al amor que Dios te da. No es que yo oro y busco títulos, busco fama para poder servirte mejor. No. Sino que como yo amo a Dios, busco a Dios y entonces te sirvo mejor. Claro. Ese sería el punto. Claro. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. H. Normal que era 5 nomás. Valoremos hablar en lengua porque muestra cuando un creyente está completamente sujeto al Espíritu. La palabra bautizar se asocia con un barco que se hunde sin ser visto. Bautizar significa sumergir. Para bautizarse en agua, todas las personas deben ser sumergidas. Al ser bautizados con el Espíritu, toda persona debe sumergirse bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero la lengua es el miembro más rebelde de la persona. Santiago 3:8. Ningún humano puede domar la lengua. Al hablar en lengua, un creyente demuestra que ha sometido la mente y también la lengua al Espíritu Santo. Así que cuando una persona recibe el bautismo, se coloca completamente bajo el control del Espíritu. Esto puede ser solo por unos pocos momentos. El desafío es permanecer bajo ese control. Después del primer paso comienza un largo viaje. Wow. Ahí está, tremendo. Acá vemos entonces que hablar en lengua significa vivir más sujeto al Espíritu. Yo conozco personas que, otra vez, no hablan en lengua y te aseguro que nada que ver mi sujeción con el Espíritu con la sujeción que tiene esta persona con el Espíritu Santo. Está allá arriba, yo estoy acá abajo, totalmente a los pies de la pirámide. No sé si están así, ¿qué quieren que te diga? Pero bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Porque por un lado dice que la lengua es imposible de domar, pero después te está diciendo que cuando vos estás hablando, estás domando la lengua. Porque el Espíritu está domado en la lengua para hablar. Pero vos terminaste de hablar 2 palabras en el Espíritu y después te vas a criticar de nuevo. Claro. O sea que ahí hay un juego medio raro de cosas, ¿no? La lengua, es verdad.
No sé ustedes, pero yo no me cierro esta parte tampoco. Es verdad, porque a veces tu cuerpo está dolorido, pero la lengua siempre está ahí. Ajá. Está para Eso te pasa hablar. por lengua larga, ¿no? Está dispuesta. Dispuesta a hablar ahí, acostadito. Parece que se va de doble filo, dice la lengua. Indomable. Es indomable la lengua. Claro. ¿Quién te lo domina? El Espíritu Santo te lo puede dominar. En el sentido, ponele, una persona que toda su vida dijo malas palabras, fue cristiano y dejó de decir las malas palabras. Como que el Espíritu Santo domó la lengua de las malas palabras y la cambió a otras lenguas. Claro, pasa, cae. Lenguas limpias, de buenas palabras. Sí. Consumidor. Te cambia la lengua porque... Sí, decir Pero no unas hay que malas palabras que vos la desvalorizar escuchás y nada que tampoco. ver, no dicen ¿Tú de qué? No hay que desvalorizar. No hay que desvalorizarlo bajo ningún punto de vista. Es muy importante hablar en lengua. Es importante. Es bien importante. Pero el tema es importante para aquellos que hablan en lengua. Para los que no hablan en lengua no es que no tienen esperanza y están a un escalón abajo. No. Claro. Ese es el punto. Ahora veo que llega el domingo y están todos Vamos a estudiar, vamos al colegio, me enseñan. Bueno, realmente quiero hablar, está hablando de lengua. Voy a abrir mi escuela de hablar en lengua. ¿Vos te anotás? El viernes yo soy el profe. Acá tenemos ¿Qué le anotado. voy a decir? Decir la letra vos y ella otra letra. No, yo voy a decir lo que nos distraíamos acá, ¿cómo era? Ta, ta. Sí, porque ahora, no sé, porque a mí me estaban No sé, enseñando. no, No, que no, Estábamos burlando, ¿no? Ahora los que hablan en lengua no van a querer más hablar en lengua. No estamos diciendo eso. No, pero se están burlando. Es que, ay, yo entiendo lo que decís, que el que habla en lengua tiene que edificarse mal a la lengua. Y los que no hablamos lenguas, no tenemos que sentir mal, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Es que cada uno tiene un don y Dios sabe por qué le da a cada uno. Pero tenemos que cuestionar el por qué no lo da. de los demás. O sea, no tenés que burlarte de Nunca me puse a pensar eso, el Sí, tema de las depende de lo lenguas. que se dice. ¿No? Ahora sí me están haciendo pensar. Bien, estás pensando, bien, estamos enseñando algo. Ya está queriendo hablar en lengua. No, me da miedo, por eso. No hay que tener miedo. No, de verdad, y le dije a Dios que no tengo que ser miedosa, la verdad. Y valoremos hablar en lenguas porque disminuye distancia entre apóstoles y laicos. En el día de Pentecostés, los apóstoles fueron llenos con el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas, pero los hombres y las mujeres comunes también hablaron en lenguas en ese día. Asimismo, hoy Dios llena a los que lo buscan. No solo los apóstoles, pastores y maestros tienen el derecho de evangelizar. Dios tiene trabajo para cada creyente. Dios prometió derramar de su espíritu sobre todos sus siervos, hombres y mujeres. Hechos 2:18. Por medio de hablar en lenguas, podemos comprobar que un creyente común puede ser tan lleno del espíritu como lo puede ser un apóstol. Eso es lo que decíamos. El hablar en lengua nos empareja todo porque es un don de Dios y se lo puede dar al que Él quiere. ¿Sí? J. Valoramos hablar en lengua porque nos recuerda que nuestra comunión con Dios es más espiritual que mental. La relación de los creyentes con Dios es espiritual. Dios es espíritu y nosotros tenemos espíritu. Eternos, viviendo dentro de cuerpos temporales. Otra vez, perdón. Pasa que me sonó que tenemos muchos espíritus dentro. Dios es espíritu y nosotros tenemos espíritus. A nosotros, ven. Espíritus eternos viviendo dentro de cuerpos temporales. Como dijo John Wesley, yo... Soy espíritu. Jesús, no, Yo soy espíritu. Jesucristo Sí, dijo yo- que los que quieran adorar a Dios lo hagan en espíritu. Acá está. Yo soy espíritu. Jesucristo dijo que los que quieren hablar, adorar a Dios, lo hagan en espíritu. En espíritu y en verdad. No está en verdad. Juan 4, 23 y 24. La oración en lengua nos recuerda que el espíritu puede estar lleno aun cuando el entendimiento no lo esté. 1 Corintios 14, 14. Necesitamos recordar que la mente es solo una herramienta
que nos ayuda a caminar en el Espíritu. Nuestro entendimiento es limitado. Aún a veces no podemos encontrar las palabras para expresar el amor que sentimos hacia otras personas. Nuestro amor a Dios es más grande y tenemos un lenguaje espiritual de oración y alabanza para Él. Orar en lenguas es comunicarnos de espíritu a espíritu. Es una profunda comunión con Dios que va más allá de lo que nuestra mente puede entender. Vea Filipenses 4:7. El conocimiento y la inteligencia espiritual no depende del cerebro físico. Dios es espíritu sin cerebro físico y nadie es tan inteligente como Él. Cuando un creyente tiene el cerebro muerto, su espíritu puede estar adorando en la presencia de Dios. Orar en lenguas subraya la verdad de que nuestra comunión con Dios es de espíritu a espíritu. Como decíamos al principio, queda nuestra mente bloqueada o a un costado y el espíritu se comunica directamente con el espíritu de Dios. ¿Alguna duda? Entonces vimos 5. Evaluar por lo menos 5 razones por las cuales es muy significativo hablar en lenguas desconocidas. Acabamos de evaluar esas 5 que son como 10, ¿no? Sí, son más de 5. Son más de 5 me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, el doble justo. 3. 10 preguntas. Acá por ahí está confundido, ¿no? Es el otro título, me parece. Porque acá son 10 3, ¿no? preguntas relacionadas con el ser lleno del Espíritu Santo. 10 preguntas relacionadas con ser llenos con el Espíritu Santo. Hechos 2:4. Responder a 10 preguntas que la gente hace sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Comenzamos? Amén. ¿Alguna duda sobre el otro? ¿Ya está todo aclarado? Bien, así ya seguimos con esto. Dios prometió el don del Espíritu Santo a los creyentes. Hechos 2:4-38. Sin embargo, para recibir su promesa, debemos tomarla por fe. A veces los creyentes tienen duda que les impide recibir la promesa. Por lo tanto, tomaremos un poco de tiempo para analizar algunas dudas e interrogantes. No queremos discutir con nadie, pero es bueno ayudar a aquellos que quieren aclarar sus dudas. Estudiaremos 10 preguntas que los creyentes se hacen frecuentemente relacionadas con el Espíritu Santo. Esto está bueno. 1. ¿Recibí al Espíritu Santo cuando nací de nuevo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí, no? Sí, Sí. puede ser. Sí. Aquí la responde enseguida. Sí, el Espíritu Santo entra en cada persona en su nuevo nacimiento. El Espíritu es llamado Espíritu de adopción. Romanos 8:15. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo mora en ese nuevo creyente y le da la fe y la convicción interior de ser hijo de Dios. Romanos 8:16. Por lo tanto, cada creyente tiene una medida del Espíritu Santo. Romanos 8, del 9 al 17. A diferencia de nosotros, Jesús recibió al Espíritu Santo sin límites ni medida. La plenitud total, ¿no? Juan 3, 34. O sea que cada uno... O sea que todo cuando nacimos de vuelta, digamos, sería como un medidor. Capaz que uno tiene el espíritu ahí en el 1, el 2, otro capaz que tiene un poquito más, ¿así sería? Claro, sería así. O sea que es el globo. Claro, tipo así. Capaz que ¿Pero inflar- la medida de nuestra fe también puede ser? No. Y pasa que va por la medida de la fe. Sí, sí, va con eso. ¿Cómo, Cari? No, porque acá dice recibir el Espíritu es cuando uno nace de nuevo. Cuando nace de nuevo significa que cuando uno realmente acepta a Dios, no tiene nada que ver el bautismo por las aguas. Claro, no tiene nada que ver. Porque el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pues, o sea, se lo puede conceder sin tener el bautismo por las aguas o como... Y ahora la siguiente pregunta creo que es esa. O sea que nosotros cuando conocemos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahí inmediatamente viene el Espíritu Santo a hacer morada en nuestros corazones. La zarra del Espíritu. Es una especie de garantía de que somos hijos de Dios. Pero eso depende de nosotros, ¿no? También de querer
sobrellevar, ¿no? No te Por- someta. o sea, nosotros lo tenemos, todos tenemos Sí. el Espíritu Santo, pero está en cada uno de nosotros hacerlo crecer o hacerlo manifestar, Claro. para que se manifieste, ¿no? Como- Para que manifieste más todavía. Claro, ahí está el punto del globo. Ah, Ahí está el hecho de Dios infla el globo, como decía Lucas, lo infla un poquito más, depende de tu fe o tu necesidad. Dios conoce todo, lo inflará mucho más, a veces un poquito nomás, y ya con ese poquito la gente arranca. claro, porque todos lo tenemos, porque uno Todos no lo puede tenemos. decir. Todo lo que Él, haces. él no puede Hasta decir, él lo yo tiene. no tengo, yo no tengo el Espíritu Santo, no por eso no hablo en lengua, pero no, ese es el caso. Hasta él lo tiene. Todos tenemos, pero Para empezar lo que Tenés que tener más fe, aumenta tu fe. ya vendrá la venganza. Ya nos va a sorprender. Ya no vas a... Mira Karina, mira Karina. Ya después, mira. Él dice, como el de, ¿cómo es que dice que no tenía palabra, el tartamudo? ¿Cómo es que? Moisés. Moisés. Es como Moisés, porque él dice, no, yo no puedo, yo no sé hablar, ¿qué voy a decir? Pero él tiene un léxico, él orando, un léxico, o sea, un buen hablar él tiene, pero él no sabe la capacidad. Tiene que salir afuera. Tiene que empezar a capacitarse. A despertar. Porque él orando, Ya va a arrancar, ya va a arrancar. no, pero La cuestión es que solamente tienen el Espíritu Santo. Bueno, cuando yo arranqué. Flemático, empujar, cuenta que es flemático. Bueno, cuando arranqué no Vos podía tenés que, para por más. eso es sanguínea, no sé qué Pará, cosa. pará, Eres pará. flemático, Arriba, entenderlo a él. orando, Arriba, digo, tío. No no, aprendió cuando empecé nada, la iglesia. no aprendió nada a veces, ya no aprendió nada. Cero. versículo con esto, con lo otro. Cero. La cuestión es que solamente tienen el Espíritu Santo esas personas que se hayan arrepentido Claro, no arrepentimos. y hayan entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador. Acuérdense de eso. Hay gente que lo ha aceptado como Salvador Y no como y no como Señor. Y siguen haciendo su vida como quieren. Esas personas no tienen el Espíritu Santo. Esa persona Dios no la ha recibido. Dios no ha aceptado ese tipo de arrepentimiento, que ha sido un remordimiento y no un arrepentimiento. El arrepentimiento de los chanchos, digamos. El de los chanchos, ahora el arrepentimiento del chancho. De lo mismo. Arrepentirse es ir para el lado totalmente contrario. Claro. Para el otro lado, volvernos para atrás. Si yo sigo por la misma ruta, jamás me arrepentí. Y a esa persona, por más que hable lenguas y piense lo que quiera y crea ser salvo, jamás alcanzó la salvación. Jamás el Espíritu Santo vino a hacer morada en él. Claro. Le gustó la iglesia, le gustó el lenguaje que hay, es un plus social para él, pero cuando empezás con las exigencias, vea que la Biblia dice que tenés que hacer esto, tenés que dejar esto, tenés que someter, tenés que sujetarte, entonces enseguida el tipo se va. Porque nunca ha arrepentido realmente su corazón y el Espíritu Santo no está en su vida. Ha cambiado un par de cositas, más o menos que estaban muy mal, a su gusto, dejó las cosas que realmente quería cambiar, pero las cosas a su conveniencia, por las cosas importantes, nunca lo hizo. Esas personas no son salvas. ¿Sí? Es bueno aclarar ese punto. Esa gente sí no tiene el Espíritu Santo. 2. ¿Por qué necesitamos más del Espíritu Santo si ya lo tenemos? La razón principal es que necesitamos crecer en gracia. Dios desea darnos una medida más grande del Espíritu que la que recibimos en la salvación. Él quiere que seamos llenos. Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo que recibieran el Espíritu Santo, Juan 20:22. Pero ellos todavía necesitaban recibir el bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En la conversión llegamos a ser hijos de Dios. Después Dios quiere que crezcamos y maduremos. Entonces podemos testificar y ayudar a otros a llegar a ser hijos también. Pablo oró para que los efesios creyentes crecieran y fueran llenos con el Espíritu Santo. Escribió, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Algunos creyentes se reúnen para orar. Saben que han recibido salvación y perdón de sus pecados del pasado, pero necesitan sentir hambre de recibir más del Espíritu de Dios. Alguien ora así: oh Dios, por favor dame solo un poquito más de tu Espíritu. Nótese el contraste entre esta oración y la de Pablo en Efesios 3:19. Dios no desea darnos solamente un poquito
de su espíritu. Él quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto quiere decirse llenos con una gran cantidad del espíritu. Dios quiere que tengamos tanta cantidad de su espíritu que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Dios quiere darnos más y más y más. Siempre Dios quiere darnos más. Note que Efesios 3:19, Pablo estaba orando por los creyentes que aún ya habían recibido al Espíritu. Necesitaban crecer en gracia, según de Pedro 3:18. Aquellos que no crecen ni progresan pueden caer, según de Pedro 3:17 y 18. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio. Según de Pedro 1:5-9. Es el Espíritu Santo que nos da la gracia. Se llama el Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Recuerde que los frutos del Espíritu son el resultado de su presencia en los creyentes. Gálatas 5:22 y 23. Asimismo, los dones del Espíritu son el resultado de la presencia del Espíritu en los creyentes. 1 Corintios 12:7 y 11. Así que una clave para crecer en gracia es tener la plenitud del Espíritu de gracia. Juan el Bautista fue lleno con el Espíritu Santo desde su nacimiento. Lucas 1:15. Crecía y se fortalecía en espíritu. Lucas 1:18. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. La unción que recibió a los 30 años fue tan grande que la que tenía a los 12. Él crecía en gracia para con Dios. Imagínese eso. Y nosotros como siervos no somos más que nuestro Señor. 10:24 de Mateo. Pablo fue lleno con el Espíritu poco tiempo después de su conversión. Hechos 9:17. Pero él se esforzaba más y más. Hechos 9:22. Los apóstoles y los laicos necesitan crecer en gracia. Procurad pues los dones mayores, como profecía. 1 Corintios 12:31, 14:39. Podemos ser más bendecidos hoy que ayer. Busque la plenitud del Espíritu de gracia. Tal vez alguien preguntaría, después de ser lleno con el Espíritu, ¿necesitaré buscar diariamente más de Él? Sí. Recibimos el Espíritu cuando nos convertimos, luego buscamos la llenura. Lo que recibimos la primera vez se llama bautismo en el Espíritu Santo, y es cuando hablamos en un lenguaje nuevo. Pero no es suficiente conformarnos con la llenura de ayer. ¿Por qué? Como ya dijimos arriba, necesitamos crecer en gracia. Todas las fuentes de poder en el mundo necesitan ser renovadas. Las baterías se debilitan, a los automóviles se les acaba la gasolina. El combustible, la electricidad, el alimento de ayer no nos da el poder que necesitamos hoy. Asimismo, hay un solo bautismo en el Espíritu Santo, pero debemos ser llenos con frecuencia. Los apóstoles lo fueron por segunda vez en Hechos 4:31. La llenura del Espíritu les dio nueva fuerza para hablar de Jesucristo. Del mismo modo, Pablo oró para que nos mantuviésemos llenos en el Espíritu. Efesios 5:18. ¿Usted quiere comer hoy, aunque ayer comió hasta saciarse? ¿Cuánta más hambre de ser lleno en el Espíritu deberíamos tener diariamente? Aquellos que tienen hambre y sed de una correcta relación con Dios serán saciados diariamente. Wow. O sea que sí, tenemos que estar siempre predispuestos a ser llenos con el Espíritu Santo. Siempre estar ahí buscando la llenura del Señor. Acá dice una parte, Juan el Bautista fue lleno con el Espíritu Santo desde su nacimiento, dice. Desde el vientre de la madre. Claro, o sea que ya el Señor desde ese momento ya lo llenó con el Espíritu Santo. Claro, porque Lucas dice que cuando escuchó el saludo de María, Elizabeth, el niño saltó de su vientre y fue lleno del Espíritu Santo. O sea que Juan el Bautista ya de movida.
Ya eran elegidos del vientre de su madre. Ya él estaba elegido, claro. Ya el ángel lo había profetizado, todo. Son casos especiales. Claro, Y específicos. no hizo falta que él aceptara a Jesús ni nada, sino que Dios ya, Claro. él tenía igual un propósito para el nacimiento de él, por eso. Y él fue profetizado por ángeles, todo. O sea que- Claro, es otra cosa, nada que ver a lo de ahora. Claro. Si puede volver a pasar, no lo creo. Desde el vientre de la madre, yo creo que tiene que haber una convicción personal y de arrepentimiento, 6 ¿no? meses de diferencia, ¿no? Saltó la criatura. Llegó ahí. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda? No. Bien, 3. ¿El Nuevo Testamento enseña que hay un solo bautismo? ¿O esto está interesante? Efesios 4:5 dice que hay un Señor, una fe, un bautismo. Para entender este versículo, una persona tiene que entender el propósito de Efesios. Pablo escribió a los creyentes en Efesios para enfatizar una gran verdad. En Jesucristo, Dios unió a gentiles y a judíos en un solo cuerpo. Tiempo antes, los gentiles estaban lejos de Dios. No tenían esperanzas. Efesios 2, 11 y 12. Había un muro levantado entre ellos y los judíos, pero Jesucristo lo derrumbó. Efesios 2, 14. Ahora, tanto los judíos como los gentiles pueden llegar a Dios a través de Jesucristo. Hay muchos señores en la tierra, pero un solo Señor para la iglesia. Es sobre la iglesia. El Dios de los judíos no es diferente al de los gentiles. Hay un solo Dios para todo. Del mismo modo, el bautismo de los judíos no es diferente al de los gentiles. Hay solamente un bautismo para todos. Esto hace referencia probablemente al bautismo en aguas. Romanos 6, del 3 al 4. Sin embargo, el Nuevo Testamento hace referencia a 5 diferentes bautismos por lo menos. 5. 1. El bautismo en agua de Juan fue para arrepentimiento. Este fue para preparar a la gente para recibir a Jesús. Este bautismo no es necesario más después que el Señor empezó su ministerio. Sí, podemos decir que este bautismo es ese momento donde vos sentís que algo está mal. Yo me acuerdo cuando fue en mi vida, cuando sentí que yo no era esto. Yo tenía que ser algo más de esto, algo está mal en mi vida. No puedo seguir así. No puedo seguir mintiendo de esta manera, no puedo seguir comportándome así. Yo creo que está hablando de ese tipo de bautismo. Cuando llegó ese momento en la convicción en tu vida de que algo tenía que cambiar. ¿De cuál? Renunciar, por ejemplo. ¿El bautismo en agua? No, del bautismo de Juan, el primero. Bueno, el bautismo en agua, dice, de Juan fue para arrepentimiento. Claro, por eso mismo, pero ahora dice que ya no hace falta más. Ah, Este bautismo no es necesario más, después que el Señor empezó su ministerio. O sea que ese tipo de bautismo, yo creo que lo recibimos en ese momento. Ya hoy en día no se usa, porque detrás viene el bautismo que sigue, que es el de Jesús. ¿Se entiende cuál es el punto? El bautismo en agua, en el nombre de Jesús, llega después de que una persona ha recibido a Jesucristo. Claro, eso es ahora. Eso es ahora. Claro, antes no, antes era Antes, primero, el agua y después, claro, el espíritu. En la época de Jesús. claro, después había que esperar hasta que apareciera Jesús. Claro. Juan decía, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, que después va a venir una persona que lo va a bautizar en fuego. Claro. Entonces ahí es donde venía el primero. Yo creo por eso mismo yo lo comparo a ese momento cuando vos te das cuenta de que algo está mal en el bautismo de Juan. De arrepentimiento. Tal quizás no te arrepentiste, no sabés qué es lo que pasa. Pero hasta que se cruza Jesús en tu camino, hasta que alguien te predica de Jesús, entonces ahí está. claro, ahí es donde traería convicción de pecado. Convicción de pecado. Yo creo que el bautismo de Juan era convicción de pecado. Claro. Ya tenés la convicción, tenés que salir de ahí, y ahí viene la respuesta que es Jesús, ¿no? Que es el segundo bautismo, el bautismo en agua. ¿Mm? Jesús llega después de una persona ha recibido a Jesucristo. Como Felipe demostró, después de que una persona cree, puede ser bautizada. ¿Mm? Ese es el bautismo en agua. 3. El Espíritu Santo bautiza, coloca a cada nuevo creyente dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Esto sucede en la conversión, al momento en que una persona recibe a Cristo y nace de nuevo. Vos cuando te bautizás, pasás a ser miembro de esa congregación. Pasás a ser parte del cuerpo de Cristo de ese lugar, de esa iglesia local. O sea que está el bautismo en agua, te bautizás en el nombre de Jesús, y ese bautismo también sirve
para que vos entres a tu iglesia local, como miembro. Vos te bautizaste en Montesanto, sos parte de Montesanto. ¿Entendés cuál es la idea de la iglesia local? Ah, entendí, sí. Está la iglesia local, está la iglesia universal. Como parte de la familia. Es parte, claro, te mete a la membresía de la familia, directamente al bautismo. ¿Sí? Me perdí, mira para acá. Jesús. En la otra página. En otra página. Jesús, 4, ¿no? Jesús quiere bautizar a los creyentes en el Espíritu Santo. Este es un bautismo de poder para los que ya son parte de su cuerpo. Para muchos el bautismo en el Espíritu Santo es su tercer bautismo. Por ejemplo, pensamos en los creyentes de Samaria. Habían recibido a Jesús como Salvador. Esto significa que el Espíritu Santo les había bautizado o colocado dentro del cuerpo. Este fue el primer bautismo. Segundo, Felipe los bautizó en agua. Tercero, los apóstoles oraron por ellos y Jesucristo los bautizó en el Espíritu Santo. Para los 12 hombres de Éfeso, el bautismo en el Espíritu fue el cuarto. Estos bautismos fueron el de Juan, el del Espíritu introduciéndolo al cuerpo de Cristo, el de Pablo en agua y el de Jesucristo en el Espíritu Santo. O sea que el cuarto es ese que bautiza cada creyente, Jesús con el poder del Espíritu Santo. Después acá tenemos el cuadrito que lo vamos a leer más adelante. Para algunos creyentes hay un bautismo de sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando Juan y Jacobo le dijo a Jesús que se quería sentar a un lado y al otro? Y Jesús le dijo, ustedes pueden beber de la copa y ser bautizados. Ese es el bautismo del sufrimiento. Ellos dijeron que sí. Acá tenemos el cuadrito clarito que dice clase de bautismo, el bautismo de Juan, el bautizador es Juan, como señal de arrepentimiento y preparación para recibir a Cristo. Lucas 3. El segundo dice bautismo en el cuerpo de Cristo. El que lo hace es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que coloca a cada miembro donde tiene que estar. En qué iglesia local va a permanecer. Para llegar a formar parte de la iglesia o cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. 3. Bautismo en agua. Eso lo hace el pastor. Como señal de conversión en cristiano. Convertirse en cristiano. Ese bautismo es para señal. Para que todo para testificar de que estás convertido al Señor. 4. Bautismo en el Espíritu Santo. Eso lo hace Jesús. Para dar poder para ser testigo. ¿Sí? Ese es el bautismo en el Espíritu. Y bautismo de sufrimiento. Eso lo hace Dios. Identificarse con los sufrimientos de Jesucristo. Nadie quiere el quinto bautismo, ¿no? La copa que... La copa. Pero de vez en cuando la tenemos que tomar. Cada vez que yo me muerdo la lengua para no contestarle a alguien, estoy siendo bautizado con el sufrimiento. ¿Sí? Cada vez que tengo que dejar pasar algo, estoy siendo bautizado con el sufrimiento. Cada vez que tengo que poner la cabecita para que sigan pegando, estoy siendo bautizado por el sufrimiento. ¿Quedó claro entonces? 5 bautismos. Yo te bautizaba por el número 5. Estamos en ese proceso. Estamos en el proceso. Era grande la pileta, ¿no? Del quinto es grande la pileta. Bautismo de Juan, bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo de sufrimiento. Una pileta del océano. ¿En cuál de estos bautismos estás? En el quinto yo. En el quinto. O sea que ya fueron bautizados en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Pero qué tremendo, porque Jesús, el Señor le dijo ¿cómo era? A Japel, a Santiago, A Santiago y Juan. que podría ser ser bautizado, o sea que él la toma también como un bautismo de sufrimiento. Que cada vez que sufrimos... Claro, el bautismo es sumergirse, sería identificarse. O sea, en el sufrimiento te estás identificando con el sufrimiento de Cristo. Con la muerte. ¿Sí crees? O sea, a Jesús le dijeron, De la no, muerte a la vida. justo te digo, De la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Bueno, lo dejamos acá. Nos pasamos un poquito, pero bueno. Está interesante. Eso, Huguito, hay que actualizar, Huguito. Se quiere poner al día ya, Huguito. Quiero recuperar todas las clases de los Acuérdense que vimos el cuadrito, ¿sí? Ya estaba despertando el... Ya se está despertando ahí. Ya estaba despertando el muere. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Es bastante complicado este tema del bautismo, pero ahora sabemos que hay 5 bautismos. ¿Y uno poder recibir el bautismo por fuego como el Señor quiere? ¿Puede bautizar a la persona? Sí, como el Señor quiere siempre. Alguna vez que una hermana, nosotros tuvimos un choque por el tema de eso.
Digo, Señor, si quiere bautizar, bautiza como Él quiere. Yo no estoy para contender la palabra de Dios. Lo lamento por vos, pero... Lamento por vos, está bien. ¿Oramos? ¿Qué les parece? Amén. Entreguemos el tiempo al Señor. Espero que les haya servido. Que no haya dudas. Alguna duda lo anotan y en la clase que viene lo charlamos, ¿sí? Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos tus palabras. Señor, perdona, papá, si no lo hemos hecho claramente. Señor, te pido perdón por mi parte, Señor. Por eso, Espíritu Santo, siempre te pido que hables tú a través de mí, Señor, porque tus cosas perfectas, Señor, es imposible que las pueda hacer un ser humano, transmitirlas, Señor. Siempre necesitamos de tu poder y de tu unción, de tu claridad. Por eso, Espíritu Santo, confiamos en tu poder y tu ministerio en este momento. Confiamos que tú has aclarado las dudas en los corazones de mis hermanos, Señor, que tú has hecho que las palabras salgan claras, Señor, y que podamos comprender. Si hay algo que nos hemos equivocado, muéstranos, Señor. Queremos aprender claramente tu palabra, mi Dios. Ayúdanos en este tiempo, Señor, precisamos más de ti para aprender de estos misterios, Señor, de estas cosas que nos eran ocultas, papá. Y, Señor, si está en tu voluntad, papá, te pedimos por aquellos hermanos que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo en lengua, Señor, Padre, para que ellos puedan edificarse a ellos mismos, papá. Y aquellos que lo tienen, Señor, que lo empiecen a usar para edificarse a ellos mismos, papá. En la intimidad, en lo privado, papá. Manifiéstate como tú quieras, Señor, en sus vidas, papá. Por eso, Señor, te glorificamos en este momento. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este hogar, gracias por esta casa, por esta familia, Señor. Te pedimos que nos cuides en el regreso a nuestras casas, Señor, y que tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Padre, te glorificamos y dejamos todas las cosas en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, nos vemos. Entonces, para el estudio, el jueves que viene, por ahora en este lugar. Amén. Y acuérdense que el domingo tenemos culto, ¿sí? Domingo y sábado.